La implementación de acciones a favor del cambio climático es la suma de esfuerzos de todos los actores de la sociedad civil. Por eso quiero invitar en este momento al escenario a Mathilde Mort, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con su ponencia La gestión del cambio climático en Latinoamérica, retos y oportunidades. Comentarles nada más que Mathilde coordinó la Unidad Regional de Desarrollo Sostenible y Resiliencia del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá, y cuenta con 30 años de experiencia en América Latina y el Caribe, quien además de haber trabajado con la ONU, ha sido consultora de banca de desarrollo y cooperación bilateral. Por favor, recibimos a Mathilde con un fuerte aplauso. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo especial, por supuesto, a Andrea Rosero, se nos fue. A José María Ponce por organizar este evento y también a Santiago Vallas, coorganizador del Banco Pichincha. No sé si tienen la presentación. Sí, digamos que yo les voy a dar lo que es el big picture, ¿no? ¿Dónde estamos? Y me van a permitir, más allá de lo regional, también tener una mirada global que, al fin y al cabo, esta problemática es una problemática que traspasa fronteras y es global. Entonces, por favor, la siguiente lámina. Ah, no, la tengo yo, perdón. Aquí vamos. A ver, creo que es muy importante el sentido de urgencia. El sentido de urgencia de las acciones de sostenibilidad, de las acciones climáticas, son porque estamos en un planeta donde estamos sobrepasando los límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios? Son unos límites que si pasamos esto, ya no vamos a poder existir como humanidad. Ya, lamentablemente, estos límites se identificaron en el 2009 por el Stockholm Resilience Center y lamentablemente de 9 límites planetarios identificados ya hemos sobrepasado 5 de ellos. La extinción de la biodiversidad, siendo una de las más graves, el cambio climático, por supuesto, y también lo que son los ciclos de nitrógeno y fósforo están afectando los suelos, están afectando los océanos, nuestras costas, particularmente el nitrógeno relacionado con la excesiva fertilización en el sector agrícola, ¿no? Entonces, realmente estamos ya, hoy en día que somos 8.000 millones de habitantes sobre este planeta, estamos en una situación crítica y para el 2100 se calcula que vamos a ser 11.000 millones de personas. Es decir, si no actuamos entre todos, y hoy no vamos a tener este espacio para poder vivir. Quería referirme a un informe que el Programa de Naciones Unidas desde 1990 viene produciendo sobre desarrollo humano. Y este informe ha venido cada vez más tomando en cuenta las dimensiones ambientales. Pero aquí en esta lámina lo que hay son los 3 últimos informes y el que le interese, digamos, profundizar un poco más en estos temas sociales y ambientales, les invito a ojearlos, a leerlos. En el 2019 hicimos un informe global sobre desigualdades y advertimos sobre los nuevos tipos de desigualdades que estaban surgiendo, como por ejemplo la brecha digital. 3 meses después teníamos la pandemia, una pandemia global, y realmente vimos lo que significaba esta brecha digital para muchas poblaciones en el mundo. Millones de niños sin poder estudiar, las empresas, por supuesto, la necesaria digitalización, sobre todo de una microeconomía que necesitaba estar subsistiendo, etc. En el 2020 este informe se enfocó en el desarrollo humano en la era del antropoceno. ¿Qué es la era del antropoceno? Es, por primera vez en la historia de la humanidad, nosotros somos los que estamos definiendo la configuración del planeta y no al revés. Anteriormente, la naturaleza nos definía a nosotros y actuábamos dentro de esto. Ahora estamos en una situación revertida. Y finalmente, la semana pasada se lanzó este informe de desarrollo humano de tiempos inciertos y vidas inestables y cómo podemos realmente nosotros configurar
nuestro futuro. Y este último informe habla de las nuevas capas de incertidumbre que tenemos. Esta incertidumbre a la que siempre nos hemos enfrentado como humanos, ¿verdad? Las guerras, la sobrevivencia material. Estamos también en un momento de enormes transformaciones sociales, o la búsqueda de estas transformaciones, como por ejemplo lo que nos une el día de hoy, el tema de la sostenibilidad. Hay lamentablemente una creciente polarización en las sociedades, y no solamente en lo político, sino también en nuestra convivencia, y creo que es algo que hay que retomar. Es decir, estos enormes desafíos no los podemos llevar adelante, no podemos hacer una acción positiva si no tenemos una sociedad más cohesionada. Y finalmente, lo que ya hemos mencionado, el tema de los sistemas planetarios desestabilizados. Yo me conecté la semana pasada a lo que fue el lanzamiento de este informe y hablaron, entre muchos otros grandes pensadores, políticos, actores, digamos, de la sostenibilidad a nivel global, habló Mary Robinson. Mary Robinson fue presidenta de Irlanda, fue también comisionada de Derechos Humanos y hoy en día es parte de un grupo que se llama The Elders, los mayores, que son un grupo que a nivel global buscan soluciones para estos grandes problemas que nos aquejan como humanidad. Y ella decía que necesitamos tener el moonshot mentality. ¿Qué es este moonshot mentality? El moonshot mentality quiere decir que creamos en lo que es imposible, como por ejemplo cuando fue el hombre a la luna. Entonces, para poder hacer estos cambios tenemos que creer en un futuro que tal vez nos puede parecer imposible. Creamos en lo que pareciera ser imposible. Y para eso hay que visualizar cuál es este mejor mundo que quisiéramos, decía. Entonces, a mí me quedó, digamos, esa recomendación. Voy a ir un poco más rápido para ir aterrizando en la región. Bueno, sabemos, por supuesto, que estos desequilibrios planetarios y sociales se refuerzan. El último informe de desarrollo humano muestra que 9 de cada 10 países en el mundo ha retrocedido a causa de la pandemia, también cambio climático, la guerra en Ucrania. Entonces, tenemos como múltiples factores de shock con los que tenemos que aprender a vivir. Y esta caída en nuestro índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano mide salud, educación e ingreso como base, digamos, para el desarrollo humano. Estamos de regreso a los niveles del 2016. ¿Y por qué esto es importante? El 2016 fue cuando empezamos a implementar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos que no son solamente una colorida figura, sino que tienen metas muy específicas e indicadores muy específicos hacia los que tenemos que trabajar entre todos nuevamente para poder tener sociedades más sostenibles y sociedades donde podamos tener un desarrollo humano. Bien, ahora entrando en el tema de la acción climática, lo que vemos en esta gráfica es dónde estamos ahora. Ahora mismo estamos en 1.2 grados de subida de temperatura vis-a-vis los niveles de preindustriales, que es la medición, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Estas son las proyecciones. Si seguimos como estamos ahora, vamos a tener un aumento de 2.7 grados. Si tomamos en cuenta las NDCs, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, que son el pilar del Acuerdo de París y donde ustedes como sector privado tienen un rol fundamental. Yo diría fundamental, es decir, ustedes son probablemente el actor más importante dentro de estos planes que han presentado los gobiernos de cambio climático. Si vamos como estamos ahora, definidas las metas, 2.4 grados, y bueno, y en el escenario más optimista, donde todos los compromisos de neutralidad de carbono, etcétera, vamos a llegar a 1.8 grados. Tenemos que hacer todo lo posible para que esto sea una realidad. ¿Por qué? Estamos a 1.2 grados y ya ustedes han visto lo que ha ocurrido a nivel global este año. Sequías, olas de calor, y no cortitas, olas de calor prolongadas y además repetidas. Incendios forestales, etcétera, etcétera. Bueno, para no mencionar Pakistán, hace pocas semanas, 1/3 de Pakistán inundado. Millones de personas inundadas. Entonces, realmente tenemos que hacer todo lo posible. Ese
sería el mensaje. Bueno, sabemos de las consecuencias, hay una diversidad de cálculos. Uno de la Organización Mundial de Salud dice que 250.000 muertes adicionales cada año debido a diferentes enfermedades. Tenemos también el tema de la injusticia climática. ¿Cuál es la injusticia climática? Es que los países ricos son los que han provocado la mayor cantidad de emisiones, sin embargo, los países pobres son los que van a recibir los peores, o van a tener el mayor impacto por menor producción agrícola, por peor salud y efectos mayores de desastres. Pero también a lo interno de los países hay una desigualdad, hay una injusticia climática. Les doy un ejemplo. Cuando llegó el huracán Mitch, que se instaló hace algunas décadas, 2 semanas por encima de Centroamérica, en Honduras, el quintil más pobre de la población perdió 18% de sus bienes. El quintil más rico de la población perdió un 3% de sus bienes. Es decir, tenemos también injusticia climática a lo interno de los países. Bien, vamos entonces a aterrizar un poco más en la región. La verdad es que es una región con una particularidad. En el mundo tenemos las emisiones de... Las mayores emisiones se dan en el sector energía, 74%. Agricultura corresponde a un 13% y lo que es el cambio de uso de suelo y silvicultura es apenas un 1% a nivel global. Sin embargo, América Latina es una región muy atípica en este sentido. Sí es verdad que tenemos un sector energético que tiene un 43% de emisiones y ahí, siendo una región con mucha hidroeléctrica, allí tiene que haber una atención particular al sector transporte, por supuesto. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, las mayores emisiones vienen de agricultura, que es un 25%, junto con este sector de UTCUTS, que es uso de suelo, cambio de uso de suelo, y silvicultura, que es un 19%. Entonces, aquí hay un gran potencial de trabajo para reducir emisiones, pero también, y como vamos a ver más adelante, hay un potencial de negocio en este sector. Bien, ustedes conocen esto mejor que yo. Lo mencionado son una pieza clave en este proceso de descarbonización. Esta articulación con las contribuciones nacionalmente determinadas es fundamental y ahí hace falta una colaboración, coordinación entre sector público y privado y también sociedad civil. La producción más sostenible es también un potencial de acceso a mercados nacionales e internacionales. Por ejemplo, la Unión Europea está subiendo cada vez más sus exigencias, para dar un ejemplo, en términos de deforestación, exigiendo commodities libres de deforestación. La palma, producida en toda la región, es uno de los ejemplos donde se necesita esta transformación de sector, ¿no? Bueno, hay por supuesto un potencial de promoción del trabajo verde y como catalizador de diferentes iniciativas de mitigación y adaptación. Yo creo que en estas sesiones seguramente van a escuchar ejemplos de innovación, y ojalá también de investigación que hace que podamos hacer este cambio. A ver, los desafíos con los que nos encontramos en la región. Hay una normativa ambiental y climática bien desarrollada desde hace muchos años. Entonces, hay como un marco superior muy claro. Hay una serie de planes también. Planes de biodiversidad, de la NDC, por supuesto, planes de mitigación, planes de adaptación, temas de financiación, de tanto de mitigación y adaptación. Sin embargo, ya estamos entrando en un nivel donde se requieren unas normativas más específicas. Entonces, ¿hacia dónde va la región? Les voy a dar 2 ejemplos, uno de los más tempranos y uno de los más recientes, que nos muestra hacia dónde vamos. Sabrán que el país, digamos, más avanzado en estas temáticas hace muchos años ha sido Costa Rica. Desde 1996, por ejemplo, hizo una ley de... Voy a buscar el nombre aquí. Una ley para el reclamo de créditos de carbono como servicios ambientales del bosque. Desde 1996, 25 años. Esa legislación le ha permitido a Costa Rica no solamente tener un instrumento a lo interno para hacer pagos por servicios ambientales y pagar a una serie de productores
de bosque por esta producción o este mantenimiento de bosque a lo interno, tienen la capacidad, digamos, de gestionar un mercado interno e incentivos, sino también lo posiciona a nivel internacional para poder poner estos créditos de carbono para pagos de actores externos, ¿no? Entonces, desde hace ya 25 años. El otro ejemplo que quería dar era el de Chile, que en marzo de este año, 2022, presentó su ley marco de cambio climático. Es una ley marco que establece, por supuesto, lo que necesitamos tener en términos de medición, de información, de participación y demás, pero sobre todo tiene la ambición de que Chile se convierta en carbono neutral y establece límites de gases de efecto invernadero para diferentes sectores. Entonces, eso es, yo creo que es un buen ejemplo de lo que va a venir. Y como sector privado es mejor estar por delante y ahead of the curve y hacer estos cambios a lo interno de los diferentes sectores antes de que ya una misma legislación lo venga a dar, ¿no? Bien, perdón, voy para atrás. Algunos otros desafíos que hay. El tema de los incentivos ambientales. Los hay, pero creo que se puede hacer muchísimo más en términos, por ejemplo, fiscales, de exenciones fiscales para comportamientos ambientales adecuados, pero también en términos de castigo, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, todo este programa forestal que les comentaba de Costa Rica está financiado por un impuesto sobre la gasolina desde hace 30 años, ¿no? Entonces, también hay que utilizar no solamente los subsidios, los incentivos, sino también la parte más de castigo, ¿no? Los certificados, por ejemplo, y tenemos varios certificados en Ecuador, como las buenas prácticas ambientales, o estamos nosotros como PNUD trabajando en sacar un certificado de commodities libres de deforestación, junto con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Bueno, el tema de la investigación lo comenté anteriormente y quiero hablar del tema de la financiación, porque sí hay falta de movilización, pero al mismo tiempo hay muchísima financiación. Estos son gráficos que muestran cómo ha aumentado el mercado global en fondos verdes y es una triplicación, se cuadruplican en pocos años estos fondos. Y sabemos que hay varios bancos en el país que están recibiendo fondeo y que a su vez van a canalizar esto hacia los sectores productivos del país. Asimismo, la banca pública, por supuesto, hay muchísima banca internacional que está proveyendo fondos verdes y climáticos. Entonces, esto es definitivamente una enorme oportunidad para hacer esta gran transformación que necesitamos. En términos de las oportunidades, creo que está demasiado chiquito para ver, entonces les comento. Primero, para América Latina, esto es una publicación del Banco Mundial que identifica diferentes oportunidades en inversión climática. Para América Latina, la cifra de oportunidades es de 4 millones de millones, lo que en inglés se llama 4 trillions, ¿no? Los trillones, que es tanto que bueno, cuando uno lo busca a ver cuántos son, son 12 ceros. Son 12 ceros. Es enorme. El principal sector para esta inversión son, déjeme ver aquí, está vehículos eléctricos, está agua adecuada al cambio climático, sistemas de agua adecuada al cambio climático, energía renovable, por supuesto, transporte público y construcción, vivienda y gestión de residuos. Ahí se identifican los principales sectores de oportunidad. Tenemos otro estudio de la CEPAL que también identifica cuáles son los principales sectores donde hay oportunidades para América Latina y el Caribe con esta visión de reconstruir mejor después de la pandemia, ¿no? De nuevo, energías renovables, movilidad sostenible, el tema digital,
La primera figura de arriba muestra dónde está Ecuador en términos de cobertura digital vis-a-vis otros países de la región. Y turismo sostenible es la figura de abajo, donde Ecuador también, en términos de porcentaje de PIB, donde también Ecuador tiene una oportunidad, digamos, de aumentar esta proporción, ¿no? Entonces, un sector que no está mencionado aquí, bueno, se podría incluir en lo que es bioeconomía, es el tema forestal. Hay una publicación que se llama Better Business, Better World, donde para América Latina identifica como el principal sector el sector de los servicios ecosistémicos. Entonces, creo que hay mucha oportunidad aquí y tiene mucha relación con la consulta que se va a hacer también en febrero, que tiene una pregunta específica relacionada a esta oportunidad de poder empezar a hacer compensaciones, ¿no? por trabajar en el sector, por ejemplo, de protección de bosques y de ecosistemas, ¿no? Entonces, eso en términos de… Creo que está bien. Otra oportunidad importante, 3/4 partes de las necesidades en adaptación. Hay mucha financiación para mitigación. Es fácil, ¿no? Energía renovable, eficiencia energética. Hay muy poca financiación para adaptación y es definitivamente uno de los desafíos que tenemos, invertir muchísimo más en adaptación. 3/4 partes de las necesidades están en agua, agricultura y gestión de riesgos. Pero aquí también tenemos varias oportunidades de negocios, ¿no? Aterrizando ya en Ecuador, las diferentes políticas públicas que tenemos, por supuesto la NDC, que es la pieza clave para contribuir a la mitigación y a la adaptación del cambio climático. Se mencionaba, creo, el Pacto hacia la Descarbonización anteriormente, el programa Carbono Cero, las buenas prácticas ambientales, que es una de estas certificaciones que permite también abrir mercados, las compras públicas. Y quisiera profundizar un poco más en lo que es Ecuador Carbono Cero, que tiene en este momento, creo que se le están acabando las baterías. Si pueden pasar la lámina. Eso, gracias. No, la anterior. Eso. El programa Carbono Cero, que se ha lanzado hace muy poco, ya cuenta con 240 empresas y organizaciones que son miembros. Y es un instrumento de política pública que tiene como varios niveles, ¿no? Por un lado, procesos organizacionales, pero también productos y también diferentes niveles, lo que es la cuantificación, reducción y neutralidad. Entonces, reciben certificaciones a diferentes niveles. La cuantificación, un ejemplo, hay una empresa, creo que está presente, que creo que cuantificó sus emisiones en 1.000 toneladas de carbono. Después definió que iba a reducir la mitad de eso, 500 toneladas de carbono, y diferentes acciones para lograr esto. Y finalmente, para lograr la carbono neutralidad, hay un programa de compensación que permitiría invertir en proyectos que pudieran compensar lo que no puedo bajar como empresa en términos de emisiones, ¿no? Entonces, esa es la idea de cómo podemos trabajar en el sector privado hacia esta carbono neutralidad. La siguiente, por favor. Bien, termino con una lámina. Nosotros, como organismo intergubernamental, como Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tenemos un programa global que se llama el Climate Promise, que yo creo que debe de ser el más grande que hay en el mundo. Trabajamos en 120 países con las NDCs, con la implementación de las NDCs, con diferentes, por ejemplo, hemos sido parte del programa Carbono Cero, con toda la normativa, cómo se desarrolla, cómo se mide, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos trabajando mucho en finanzas, también finanzas climáticas a través de este programa grande. Y ya programas específicos en adaptación, mucho trabajo con productores pequeños en la Amazonía, abriendo mercados. Exportamos hace poco 17 toneladas de café libre de deforestación a Lavazza, la mayor torrefactora de Europa, que de hecho antes no tenía ningún negocio con Ecuador y se abrió a través de esta conexión directa con productores, pequeños productores amazónicos y comunidades y pueblos indígenas en la Amazonía.
Hemos exportado cacao libre de deforestación también a chocolateros en Bélgica. Entonces, creo que hay en ese sentido muchísima oportunidad para abrir mercados para el sector. Y algo que no está aquí, pero sí hemos trabajado mucho con los sistemas de riesgos ambientales y sociales, los SARAs, en el sector financiero, en particular con AFIPS, que a través de esta asistencia está logrando empezar a colocar créditos verdes con sus sectores, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que va a ocurrir cada vez más y a través del sector financiero poder trabajar con los diferentes sectores en el país y, por supuesto, en el resto de la región también. Con eso termino. Muchísimas gracias.